La tragedia parece haberse instalado definitivamente en los muros de la promesa. A lo largo de los últimos días, la enfermedad de Petra ha ido tiñendo cada rincón del palacio con un silencio espeso, casi irrespirable. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó la infección, ni cómo un simple rasguño en la mano pudo transformarse en una sentencia de muerte. Lo cierto es que ahora, el cuerpo de la mujer que durante años fue la sombra de Cruz Izquierdo se retuerce en la cama, presa de espasmos, y el tiempo corre más rápido que la fe. Samuel, con la sotana todavía empapada de sudor y de impotencia, regresa del pueblo con las manos vacías. El suero antitetánico no ha llegado a la botica, y la única esperanza que le quedaba a Petra se desvanece con el sol de la tarde. En la casa, el rumor de la fatal noticia se propaga como un eco que nadie quiere escuchar. En la cocina, Simona deja caer una cuchara al suelo cuando oye a Candela decir en voz baja que ya no hay nada que hacer. En el ala de los señores, Pía se detiene en mitad del pasillo, con un nudo en la garganta. Durante años ha odiado a Petra, pero la idea de verla morir así, en soledad, sin redención, sin una palabra de perdón, le remueve el alma. Y en el hangar, donde el viento entra con olor a aceite y a polvo, Toño se queda mirando a Manuel con los ojos desorbitados. Porque acaba de entender que su amigo tenía razón. Enora no es quien dice ser. Manuel no puede dejar de pensar en la conversación que escuchó la noche anterior, en aquel intercambio de frases ambiguas entre Enora y un desconocido que sonaba demasiado seguro. Los planos estarán donde acordamos, dijo ella. Desde entonces, su mente no descansa. Algo no encaja. Los planos del motor, el rendimiento del avión, el exceso de curiosidad de Enora. Nada parece inocente. Pero cuando Toño se enfrenta a ella, Enora juega su mejor carta, la de la fragilidad fingida. Se presenta ante los dos hombres con los ojos vidriosos y una voz temblorosa que parece quebrarse a propósito. No me juzguéis sin saber, suplica. He hecho lo que creía necesario para proteger el trabajo de Manuel. El resto, son malentendidos. Manuel, cansado y vulnerable, no sabe qué pensar. Desde que Catalina partió, el mundo parece haber perdido su equilibrio. Todo lo que antes era sólido ahora se tambalea. No quiero creer que me hayas traicionado, murmura. Enora sonríe apenas, con esa mezcla de dulzura y cálculo que la caracteriza. Entonces no lo hagas, responde. Y en ese instante, la mentira se instala entre ellos como una niebla que todo lo distorsiona. Mientras tanto, en la casa de los Figueroa, el ambiente también es de angustia. Curro no se separa de Ángela desde que supieron que Petra estaba agonizando. No lo hacen por cariño a la mujer, sino por pura humanidad. Verla debatirse entre la vida y la muerte les recuerda lo frágil que puede ser todo. Ángela, con el corazón encogido, no soporta la idea de quedarse de brazos cruzados. Debe de haber algún modo, repite una y otra vez, como si el eco de su insistencia pudiera obrar un milagro. Curro, desesperado, decide entonces hacer algo impensable: acudir a Lorenzo de la Mata. Sabe que ese nombre significa peligro, que en cada favor de Lorenzo se esconde una deuda impagable, pero no ve alternativa. La noche cae sobre la promesa cuando el joven se escabulle de la casa, cruzando el patio con pasos rápidos y la mirada baja. Nadie lo ve, excepto Leocadia, que lo observa desde la ventana de su despacho, con una expresión que mezcla curiosidad y desconfianza. No sabe qué trama, pero intuye que nada bueno puede venir de un encuentro entre Curro y Lorenzo. El capitán de la Mata lo recibe con una sonrisa helada, la misma con la que solía manipular a Cruz en sus días de gloria. ¿Qué te trae por aquí, muchacho?, pregunta mientras le sirve una copa de vino. Curro no la acepta. Petra se muere, responde sin rodeos. Necesitamos un suero, y sé que usted tiene contactos en la capital. Lorenzo lo observa un segundo más de lo necesario. Disfruta viendo al hijo de Margarita. La misma Margarita que tanto lo humilló. Suplicar ante él. Podría conseguirlo, concede con fingida generosidad, pero nada es gratis, Curro. Ya lo sabes. El silencio se hace pesado. Curro aprieta los puños. Hágalo por Ángela, dice al fin, buscando el único resquicio de humanidad que cree que Lorenzo podría tener. Y por un instante, parece que funciona. El capitán se inclina hacia atrás, pensativo. Por Ángela, tal vez, murmura. No promete nada, pero da a entender que moverá sus influencias. Cuando Curro sale de allí, siente el alma hecha trizas. Ha vendido una parte de sí mismo, pero si eso puede salvar una vida, lo considera un precio justo. De regreso al palacio, la desesperanza es casi palpable. Samuel,
con los ojos rojos de tanto rezar, se arrodilla junto a la cama de Petra. Dios mío, dame una señal, susurra, mientras el cuerpo de la mujer se arquea por un nuevo espasmo. Ángela llora en silencio, sosteniendo una mano que ya apenas responde. En ese momento, la puerta se abre y aparece Curro, exhausto, con el rostro cubierto de polvo. He hablado con Lorenzo, anuncia. Todos lo miran con incredulidad. Dice que puede conseguir el suero. Las lágrimas de Ángela se detienen, pero la esperanza se mezcla con el miedo. ¿Y qué te pedirá a cambio?, pregunta con voz trémula. Curro no responde, mira al suelo, consciente de que la respuesta es demasiado oscura para pronunciarla. Mientras todo esto ocurre, en el palacio, Pía camina por los pasillos como un fantasma. La ausencia de Ricardo la persigue como una sombra que no se disipa. Por primera vez, se plantea marcharse. Tal vez si voy tras él, pueda convencerlo de volver, piensa. Pero sus compañeras, Simona y Candela, la rodean en la cocina y le suplican que no lo haga. Tu sitio está aquí, Pía. Y tu hijo también, dice Candela con una ternura que desarma. Pía baja la mirada. La idea de abandonar a su hijo por seguir a un hombre que ya la ha traicionado le resulta insoportable. Tienes razón, admite con voz quebrada. No puedo hacerlo, no ahora. Fuera, la lluvia empieza a golpear los cristales, y el rumor de las gotas parece marcar el compás del dolor que recorre el lugar. Enora, desde el hangar, observa el cielo gris y sonríe, satisfecha. Ha logrado confundir a todos. Toño duda, Manuel vacila, y el camino hacia su verdadero propósito se despeja. Nadie sospecha aún que el robo de los planos no era el fin, sino solo el comienzo de algo mucho más peligroso. A esa misma hora, Vera se viste con disimulo. Ha dicho que irá al mercado, pero su verdadera intención es otra: visitar a su padre enfermo. Sabe que si Pía se entera, podría castigarlo duramente, pero el corazón le puede más que el miedo. Sale por la puerta trasera con una bufanda que le cubre el rostro y se pierde entre la niebla del amanecer. En sus manos lleva un trozo de pan envuelto en un pañuelo. Es poco, pero es todo lo que puede ofrecer. No sabe que esa pequeña desobediencia le costará caro más adelante. En el ala norte, Martina se encierra en el salón con Adriano. Han estado hablando durante horas, intentando encontrar un modo de aliviar la angustia de Catalina, que apenas se levanta de la cama por la fiebre del bebé. Adriano, agotado, se deja caer en un sillón y se pasa las manos por el rostro. Martina, compasiva, se acerca y lo abraza. Todo saldrá bien, le dice. Y justo en ese instante, Jacobo entra sin llamar. La escena dura apenas unos segundos, pero suficientes para que su mente empiece a tejer sospechas. La mirada de Adriano y el gesto de Martina son inocentes, pero en los ojos de Jacobo, parecen otra cosa. Perdón, no quería interrumpir, dice con una sonrisa amarga antes de marcharse. Martina intenta detenerlo, pero es inútil, el daño está hecho. La tensión, sin embargo, no se limita a ese malentendido. En la casa de los Figueroa, el destino de Petra pende de un hilo cada vez más fino. Ángela se aferra a la mano de su madre, suplicándole entre lágrimas que interceda. Por favor, mamá, deja que Curro ayude. No le hagas daño por esto. Pero Leocadia no responde, solo observa, con ese silencio impenetrable que usa cuando calcula sus próximos movimientos. Sabe que si el suero llega de manos de Lorenzo, todo el poder de decisión recaerá sobre él. Y esa idea, más que la enfermedad de Petra, es lo que realmente le quita el sueño. Esa noche, cuando todos duermen, Curro vuelve a entrar sigilosamente en la habitación donde reposa Petra. La observa, conmovido, no puede evitar sentir compasión incluso por alguien como ella. Pero de pronto, al girar para salir, su mirada se posa sobre el joyero que Leocadia guarda en el mueble. No sabe bien por qué lo hace, quizá por un impulso, quizá por desesperación, pero abre el cajón y toma el collar que reluce a la luz de la vela. En ese preciso instante, una voz helada lo detiene. ¿Qué haces, Curro? Leocadia está en la puerta. El tiempo se detiene. El joven se queda petrificado, con el collar en la mano. Las palabras no salen. Ella avanza lentamente, con la mirada fija en él, como una serpiente que calcula el momento exacto para atacar. ¿Así es como me agradeces lo que he hecho por ti?, pregunta con una calma que asusta más que un grito. Curro intenta hablar, pero solo logra murmurar, no era lo que parece. Y esas palabras, pronunciadas en medio de la noche, sellan su destino. El silencio entre Curro y Leocadia es tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. Ninguno de los dos mueve un músculo. Él aún sostiene el collar,
símbolo maldito de un impulso que ni siquiera sabe explicar. Ella, inmóvil, lo observa con una mezcla de decepción y triunfo. Porque, en el fondo, Leocadia no busca justicia, sino control, y la escena que tiene ante sí es la excusa perfecta para retomarlo. «Devuélveme eso», dice finalmente, extendiendo la mano con un gesto seco. Curro obedece sin protestar, colocando la joya en su palma. Pero el gesto no calma la tempestad que se está gestando detrás de los ojos de Leocadia. «No imaginé que fueras capaz de algo tan bajo. Eres igual que tu madre». Esa frase le atraviesa el pecho como una daga. «No hable así de mi madre», responde con la voz rota. Pero Leocadia sonríe apenas, disfrutando de la herida que acaba de abrir. «¿Y qué vas a hacer? ¿Robarme otro collar para defender su honor?» Curro da un paso atrás. Siente cómo la rabia se le acumula en la garganta, pero la reprime. No puede permitirse un enfrentamiento ahora, no cuando Petra agoniza en la habitación contigua. Solo quería venderlo. Con el dinero podríamos pagar el suero. Lorenzo lo exige, explica con desesperación. Por primera vez, en el rostro de Leocadia aparece una sombra de duda. «Lorenzo», repite, como si el nombre fuera un veneno que no quisiera pronunciar. Él asiente. Ha prometido conseguir el antitetánico, pero necesita dinero. Y no hay tiempo. Leocadia lo observa unos segundos, sin pestañear. La imagen de su hija Ángela arrodillada junto a la cama de Petra se cruza en su mente, y una corriente de rabia la recorre de arriba abajo. «¿Qué clase de trato te ha hecho?» Curro baja la mirada. No puede decirlo, no se atreve a revelar que Lorenzo ha puesto condiciones, que no bastará con un pago, que en ese trato hay algo oscuro, un precio que todavía no sabe cómo pagará. Solo quiere asegurarse de que no hablemos de lo suyo con Ángela, miente. Y en esa mentira hay tanto miedo como protección. Leocadia cierra el puño alrededor del collar, lo guarda en el cajón y se acerca hasta quedar frente a él. «No vuelvas a tocar nada que sea mío, ni a cruzar mi palabra. Si Lorenzo trae ese suero, será porque yo lo he permitido». ¿Está claro? Curro asiente, y aunque sus palabras suenan como un castigo, en el fondo son una señal de que Leocadia, pese a todo, intercederá. A la mañana siguiente, Petra sigue inconsciente. Su respiración es un hilo fino, entrecortado, y el cuerpo entero parece haberse rendido. Samuel no se separa de su lado. En el rostro tiene la resignación de quien ha hecho todo lo posible y aún así ha fallado. «A veces la voluntad de Dios no coincide con la nuestra», dice en voz baja, como si se lo repitiera para convencerse. Ángela lo escucha y niega con la cabeza. «No lo aceptaré, no mientras haya una posibilidad». En ese instante, se oye un golpe en la puerta. Curro entra, jadeante, con una carta en la mano. El mensajero acaba de llegar. Lorenzo lo ha conseguido. Ángela se lanza a abrazarlo, y por un momento, la esperanza se cuela en el cuarto como una bocanada de aire fresco. Mientras tanto, en el hangar, Toño camina de un lado a otro, devorado por la incertidumbre. ¿Y si Manuel tiene razón?, se pregunta una y otra vez. La conducta de Enora se le antoja cada vez más sospechosa. Sus idas y venidas al taller, las notas en francés, los encuentros con desconocidos en la plaza. Pero la joven mecánica, hábil en el arte de la manipulación, no tarda en girar la situación a su favor. Lo encuentra revisando los planos y se muestra herida, ofendida, casi teatral. «¿Desconfías de mí ahora?», le reprocha. «Después de todo lo que hemos hecho juntos». Toño balbucea una disculpa, incapaz de sostenerle la mirada. Enora lo deja hundirse en su culpa antes de acercarse y ponerle una mano en el hombro. Manuel está confundido, no ve más allá de sus celos. «Pero tú sí confías en mí, ¿verdad?». Toño asiente. «Claro que sí». «Entonces demuéstralo», responde ella con una sonrisa helada, y le entrega un sobre cerrado. «Necesito que lleves esto a la estación. No preguntes nada». En el despacho de los Luján, Manuel repasa los cálculos del motor sin poder concentrarse. Cada número le recuerda la sombra de Enora. Cada vez que cierra los ojos, la ve sonriendo, y no sabe si ese gesto significa amor o traición. Cuando entra Rómulo para informarle de la llegada del correo, Manuel ni siquiera lo escucha. «¿Sabía usted que Enora ha sacado los planos de la nave?», pregunta de pronto. El mayordomo lo mira con cautela. «He oído rumores, señor, pero no tengo pruebas». Manuel suspira, frotándose las sienes. «Yo tampoco, y eso me mata, porque quiero creer que me equivoco». «Las mentiras se descubren solas, joven», replica Rómulo con su habitual calma. «Solo hay que tener paciencia». Pero la paciencia es un lujo que Manuel no puede permitirse.
De vuelta en la casa de servicio, Pia intenta mantener el orden, aunque por dentro está hecha pedazos. Cada rincón le recuerda a Ricardo. El pasillo donde se despidieron, la mesa donde comían, la habitación donde ella aún guarda su chaleco doblado. Sin embargo, hay algo que la detiene. La voz de Simona, que no deja de insistirle que piense en el niño. Tu hijo te necesita aquí. Ricardo se fue, pero él no. Pia asiente en silencio, agradecida y avergonzada al mismo tiempo. No sé si tengo fuerzas para seguir fingiendo que todo está bien, confiesa. Simona le toma las manos. No tienes que fingir, solo respirar, a veces eso basta. Pia sonríe por primera vez en días, y en esa sonrisa hay un destello de la mujer que solía ser, la que no se rendía ante nadie. Mientras tanto, Vera regresa del pueblo. Sus zapatos están cubiertos de barro y el cabello deshecho por el viento. Pero en el rostro lleva una paz extraña. Ha podido ver a su padre, ha podido decirle que lo ama. Cuando entra en la cocina, Candela la intercepta. ¿Dónde estabas, muchacha? Hace horas que te busco. Vera improvisa una excusa torpe. Tuve que llevar un mensaje al herrero. Candela la observa con desconfianza, pero no insiste. Sin embargo, Pia escucha la conversación desde el umbral y toma nota mental. No porque desconfíe de ella, sino porque el deber se lo exige. En la promesa, cada mentira, por pequeña que sea, termina por convertirse en una grieta. La noticia del posible suero corre como la pólvora. En el ala de los criados, todos esperan el regreso del mensajero. Incluso Candela y Simona, pese a sus rencores hacia Petra, rezan en silencio. Cuando finalmente llega el frasco, sellado y frío, Samuel lo recibe con un temblor en las manos. Gracias a Dios, murmura. Pero no hay tiempo para celebraciones. La enfermedad avanza, y la fiebre de Petra alcanza niveles alarmantes. Samuel prepara la inyección con movimientos rápidos, mientras Ángela le sostiene el brazo. ¿Funcionará?, pregunta con un hilo de voz. No lo sé, responde él. Pero si hay una oportunidad, es esta. El silencio en la habitación es absoluto cuando la aguja atraviesa la piel de Petra. Por un instante, nadie respira. Luego, Samuel se aparta y observa. La mujer permanece inmóvil, los párpados cerrados, la respiración irregular. Pasan minutos que parecen horas. Hasta que, de repente, un espasmo más violento la sacude, y un quejido gutural escapa de su garganta. Ángela grita, Curro se abalanza hacia ella, pero Samuel los detiene. No la toquen. El cuerpo de Petra se arquea, tenso, y luego, se relaja. La calma vuelve de golpe. Demasiado rápido. ¿Qué ha pasado?, susurra Ángela. Samuel acerca la mano al cuello de la mujer, busca un pulso. Lo encuentra, débil, pero vivo. Está reaccionando, dice al fin. Y las lágrimas de todos, contenidas durante horas, brotan al unísono. En ese mismo momento, lejos de allí, Lorenzo recibe un mensaje. Un criado le entrega una nota. El suero ha llegado. Petra respira. El capitán sonríe satisfecho, no por compasión, sino porque sabe que cada deuda, en la promesa, siempre se cobra. Perfecto, murmura, dejando la carta sobre el escritorio. Ahora veremos quién me da las gracias primero. Al caer la tarde, la noticia llega a oídos de Leocadia. Por un instante, la mujer siente alivio, no por Petra, sino por su hija. Has hecho bien, Curro, le dice sin mirarlo. Él asiente, agotado, pero la sombra del collar aún flota entre ellos. Ninguno la menciona, pero ambos saben que ese secreto compartido será un arma en manos de Leocadia cuando llegue el momento. Esa noche, el aire en el palacio es distinto. No hay alegría, pero sí un respiro. Los criados se reúnen en la cocina, compartiendo un silencio que no necesita palabras. Candela enciende una vela por Petra, Simona suspira aliviada. Pia observa a su alrededor, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, parte de algo más grande que su dolor. Sin embargo, en el hangar, la oscuridad sigue siendo densa. Enora aguarda la llegada de Toño, que regresa de la estación con el sobre ya entregado. ¿Todo salió bien?, pregunta. Sí, responde él, sin atreverse a añadir nada más. Perfecto, murmura ella, girándose hacia la ventana. A la luz de la lámpara, en su rostro se dibuja una sonrisa que no tiene nada de humana. La madrugada en la promesa llega cubierta por un manto de calma frágil, de esa calma que parece anunciar una tormenta más grande. Petra, que durante días había sido la sombra de la muerte en el palacio, respira por fin con un ritmo más regular. Samuel no se ha movido de su lado.
Cada suspiro de la mujer es para él una pequeña victoria, un recordatorio de que la fe no siempre necesita milagros, solo constancia. Ángela, con los ojos hinchados de tanto llorar, duerme en una silla junto a la cama, la cabeza apoyada sobre el brazo de su madre. Curro las observa desde la puerta, exhausto pero aliviado. Por un instante, el miedo que lo había consumido se disuelve, y lo reemplaza una sensación confusa, una mezcla de gratitud y culpa. A lo lejos, el amanecer pinta los ventanales del palacio con un tono rosado. Es una mañana engañosamente hermosa. En los corredores, los primeros criados se cruzan con paso ligero, murmurando la buena nueva: Petra sigue viva. Pia escucha esas palabras mientras revisa el inventario de la despensa y siente un peso distinto en el pecho. No sabe si lo que siente es compasión o alivio, pero por primera vez en mucho tiempo, no desea que su enemiga muera. Tal vez todos merecemos una segunda oportunidad, piensa, recordando a Ricardo, a quien sigue esperando como quien espera la lluvia en una tierra seca. En el hangar, sin embargo, no hay descanso. Manuel llega temprano, con el gesto endurecido. Ha pasado la noche en vela, repasando los planos del motor una y otra vez, buscando en los números alguna pista, alguna irregularidad que confirme sus sospechas. Pero los números no mienten, o quizás mienten mejor que las personas. Toño, que intenta ocultar su nerviosismo, le entrega una herramienta sin atreverse a levantar la vista. ¿Todo bien, Manuel?, pregunta al fin. Depende de a quién se lo preguntes, responde él, con la voz cargada de desconfianza. El joven mecánico intenta desviar el tema, pero Manuel no está dispuesto a seguir fingiendo. ¿Qué hacías anoche en la estación?, lo interroga. Toño se queda helado. ¿Cómo lo sabe? Te vi desde la colina. Con un sobre, no te lo di yo, así que quiero saber quién lo hizo. El silencio de Toño es la confirmación que Manuel necesitaba. Enhora, ¿verdad?, añade, y en sus palabras se mezcla el dolor de la traición y el miedo a tener razón. Toño no responde, pero su rostro lo delata. No quería meterme en problemas, solo me pidió que entregara una carta. ¿Y no te preguntaste para quién era? Dijo que era para un contacto en Francia, alguien que podía ayudar con las piezas del motor. Manuel se pasa una mano por el cabello, frustrado. ¿Te das cuenta de lo que significa? Podría estar vendiendo nuestros planos. Toño intenta justificarla. No creo que sea eso. Ella parece honesta. Manuel lo interrumpe con una carcajada amarga. Justo eso la hace peligrosa. Nadie miente tan bien como quien sabe parecer inocente. A pocos metros, Enhora escucha la conversación desde la puerta entreabierta. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavan en el rostro de Manuel con una mezcla de desprecio y fascinación. Te subestimas, Manuel, murmura en voz baja, como si hablara consigo misma. Eres más inteligente de lo que pensaba, pero aún no lo suficiente. Luego se aleja, dejando que sus pasos se pierdan entre el eco metálico del hangar. Mientras tanto, en la casa de los Figueroa, Leocadia se sienta frente a la ventana de su despacho con una copa de vino entre los dedos. La luz del amanecer apenas roza sus mejillas, pero en su interior la noche sigue intacta. No ha pegado ojo desde que sorprendió a Curro con el collar. No puede dejar de pensar en lo que vio en sus ojos. No fue codicia, fue desesperación. Y eso, en cierta forma, la conmueve, porque ella también conoce la desesperación, ese sentimiento que obliga a hacer lo impensable. En ese momento, Ángela entra en la habitación, con el rostro iluminado por una sonrisa que hace tiempo no mostraba. El suero ha funcionado, madre. Petra se está recuperando. Leocadia asiente lentamente. Me alegro. Y quiero darte las gracias. Sé que tú convenciste a Lorenzo para que nos ayudara. La mujer gira el rostro, evitando su mirada. Hice lo que tenía que hacer. Ángela se acerca y la abraza, y por un instante Leocadia siente algo que creía olvidado, ternura. Pero el instante se quiebra cuando recuerda que su hija está prometida a Lorenzo, un hombre que solo busca usarla como moneda de poder. La idea de perderla, o peor aún, de verla atrapada en un matrimonio sin amor, la aterra. No te fíes de él, susurra casi sin darse cuenta. Ángela se separa. ¿Por qué lo dice? Leocadia se limita a contestar, porque no hay favores sin precio. En otra ala de la promesa, la vida parece retomar su pulso habitual. Simona prepara el desayuno, Candela barre el pasillo y Vera intenta ocultar su cansancio tras una sonrisa. Pero todo tiene un aire extraño, como si el palacio entero respirara distinto después de haber rozado la muerte.
Pía aparece en la cocina con el gesto cansado. ¿Alguna novedad de Petra?, pregunta. Dicen que ha pasado la noche sin fiebre, responde Candela. Entonces Dios ha tenido piedad, añade Simona. Pero en el fondo, ninguna de las tres puede evitar pensar en lo que vendrá después. Petra no es de las que olvidan una afrenta. Si sobrevive, su regreso promete ser más temido que su enfermedad. Jacobo, mientras tanto, no ha olvidado lo que vio la víspera. El abrazo entre Martina y Adriano lo persigue como una imagen imposible de borrar. Camina por el jardín con el ceño fruncido, intentando convencerse de que malinterpretó la escena, pero el orgullo le impide hacerlo. Cuando se cruza con Martina, no puede evitar lanzarle una mirada cargada de reproche. «Te busqué anoche», dice él. «Estaba con Adriano. Catalina me necesitaba. ¿O era Adriano quien te necesitaba?» Martina lo mira, sorprendida por el tono. «No empieces, Jacobo, no hay nada entre nosotros». «¿Y por qué no puedo creerte?» «Porque solo ves lo que te conviene», responde ella, dolida. Y se marcha antes de que él pueda replicar. Jacobo se queda solo, con la rabia mordiendo su lengua. En el fondo, sabe que está siendo injusto. Pero los celos, en la promesa, son como el fuego. Una chispa basta para incendiarlo todo. Por la tarde, Samuel se permite, por primera vez en días, salir a respirar aire fresco. Se sienta bajo el roble del jardín, con las manos aún manchadas de ungüento. Curro se acerca y se sienta a su lado. «Gracias por todo, padre», dice. «Si no fuera por usted, Petra habría muerto». Samuel niega con la cabeza. «No me dé ese mérito. La salvación de Petra vino de la mano de otros. Yo solo recé». Pero sus oraciones funcionaron. «Tal vez», responde el sacerdote con una sonrisa cansada. «O tal vez fue el amor de quienes no quisieron rendirse». Curro guarda silencio, pero su mente sigue agitada. No puede dejar de pensar en Lorenzo, en lo que le debe. Sabe que el hombre no tardará en reclamar lo suyo. Esa noche, mientras Ángela duerme, sale al patio y observa las luces del horizonte. El viento sopla frío. «¿Qué vas a pedirme, Lorenzo?», murmura al vacío. «¿Qué precio tendré que pagar ahora?». La respuesta no tarda en llegar. Al día siguiente, un carruaje negro se detiene frente a la casa de los Figueroa. Lorenzo desciende, impecable, con su bastón y una sonrisa cortés que solo sirve para disfrazar la amenaza. «Vengo a ver cómo sigue la paciente», dice, pero su mirada busca a Curro. Lo encuentra enseguida. «Quiero hablar contigo». Leocadia, que observa la escena desde lo alto de la escalera, comprende que el momento ha llegado. «No lo recibas a solas», le advierte en voz baja. Pero Curro ya está bajando. El encuentro tiene lugar en el jardín, lejos de los oídos curiosos. Lorenzo no se anda con rodeos. «Te felicito, has cumplido tu parte. Petra vive, ahora me toca a mí cobrar». Curro traga saliva. «Dígame qué quiere». «Muy poco. Le pedirás a Ángela que no rechace mi propuesta de matrimonio». El joven lo mira, incrédulo. «Eso no depende de mí». «Claro que sí, eres su confidente, su protector, su héroe de turno. Ella te escucha más de lo que crees». «Jamás haré algo que la lastime». «Entonces será Petra quien pague el precio», responde Lorenzo con una calma que hiela la sangre. Ese suero que la salvó podría volverse en su contra si el favor no se devuelve. Curro lo mira con horror. No se atrevería. ¿Quieres apostar? La conversación termina con un silencio de plomo. Lorenzo se aleja, dejando tras de sí el olor metálico del miedo. Curro, temblando, se queda solo bajo el cielo gris. Ahora entiende que salvar a Petra no era un acto de misericordia, sino el inicio de una nueva cadena. Una cadena que lo ata a un hombre sin escrúpulos. De regreso en la casa, Leocadia lo intercepta. «¿Qué te ha pedido?». Curro no responde. «Nada importante». «Te conozco, algo ha pasado». «Déjelo estar, por favor». Leocadia lo observa, y aunque no insiste, sabe que la batalla apenas ha comenzado. En el hangar, Manuel decide enfrentar a Enora. La encuentra revisando los planos con aire distraído. «¿Qué había en la carta que enviaste?», le pregunta directamente. Ella sonríe. «¿Otra vez con eso? Empiezas a parecer un celoso, no un inventor». «Dime la verdad, Enora». Ella se acerca despacio, hasta quedar a pocos centímetros de él. «¿Y si te dijera que todo lo que hago es por ti?», susurra. Manuel la mira, confundido. «No juegues conmigo». «No juego, intento salvarte de ti mismo. No soportas que alguien te supere, ni que confíen en mí».
Te superas cuando robas mi trabajo, responde con dureza. Enora sonríe, sin inmutarse. Entonces demuéstrame que miento. Abre los planos, examínalos, busca el rastro de la traición que tanto deseas encontrar. Y cuando no lo halles, recuerda que fuiste tú quien dudó. Manuel la observa marcharse, y la impotencia lo devora. Sabe que algo oculta, pero no puede probarlo. A esa misma hora, en el cuarto de Petra, Ángela moja un paño y se lo pasa por la frente. La mujer murmura palabras incoherentes, delirante. Entre las frases se cuela un nombre. Cruz, no. Ángela se sobresalta. ¿Qué dice? Pero Samuel le hace un gesto para que no insista. Está soñando. Sin embargo, cuando Petra vuelve a hablar, las palabras son más claras. No fue un accidente. La señora. El sacerdote la mira, alarmado. ¿Qué señora? Pero Petra no responde. Se hunde de nuevo en el sopor. Ángela, sin entenderlo del todo, siente que esas palabras encierran un secreto. Uno que podría cambiarlo todo. El día avanza en la promesa con una lentitud que parece castigar a todos. Nadie se atreve a celebrar la mejoría de Petra, porque en ese lugar las buenas noticias siempre llevan escondida una amenaza. Samuel, agotado, ha pasado la noche en vela junto al lecho de la enferma, controlando su respiración y sus reflejos, anotando cada espasmo, cada leve mejora. Cuando Toño se presenta para informarle que Enora ha salido temprano, por asuntos personales, Manuel entiende que la batalla que temía ya ha comenzado. No sabe aún qué planea ella, pero intuye que el daño ya está hecho. Durante horas, revisa cada carpeta, cada dibujo, y aunque todo parece en orden, siente que algo falta. No son los papeles lo que echa de menos, es la confianza. A media tarde, la noticia del despertar de Petra llega a oídos de Leocadia. En un principio, se muestra indiferente. Finge que no le importa, que esa mujer no es más que una sirvienta. Pero dentro de ella, algo se mueve. Sabe que el destino de Petra está íntimamente ligado al suyo. Si la mujer recupera completamente la conciencia, podría hablar. Y si habla, podrían salir a la luz cosas que nadie debería saber. Su mente se acelera, tratando de recordar qué podría haber oído Petra en los últimos días, qué podría haber intuido. El miedo en Leocadia nunca se muestra con temblores ni lágrimas, sino con decisiones. Y en ese momento, ya empieza a calcular qué movimiento dar para asegurarse de que esa voz debilitada no se convierta en su ruina. Esa misma tarde, Lorenzo regresa a la casa de los Figueroa. No lo hace con el pretexto de una visita médica o una consulta, sino con la prepotencia del que se sabe indispensable. Ángela, agradecida, lo recibe sin sospechas. Curro, en cambio, se mantiene a distancia. Lo observa con un recelo que apenas disimula, consciente de que cada palabra amable de ese hombre encierra una trampa. Lorenzo se comporta como un benefactor, pregunta por Petra, se interesa por su estado, incluso lleva un ramo de flores como muestra de cortesía. Pero detrás de cada gesto cortés hay un cálculo exacto. Cuando Ángela se retira para llevar las flores a la enferma, él aprovecha el momento. Leocadia y Lorenzo quedan frente a frente en el salón, dos fuerzas que se reconocen porque se parecen demasiado. No necesitan insultarse ni amenazarse. Basta con mirarse para entender que ambos están dispuestos a todo. Lorenzo sonríe, Leocadia mantiene el gesto helado. Él sabe que ella lo odia, y ella sabe que él disfruta de ese odio. Nunca imaginé verla preocupada por una sirvienta, le dice él con fingida amabilidad, y Leocadia, sin mover un músculo, responde con un silencio que vale más que cualquier palabra. Lo que Lorenzo no sabe es que Leocadia ha empezado a trazar su propio plan. No confía en Curro, pero lo considera útil, no confía en Lorenzo, pero lo necesita. En su mente, ambos son piezas de una misma partida. Lo que ignora es que esa partida se está jugando también en otro tablero. El del hangar, donde Enora mueve sus hilos con la misma precisión. Cuando cae la noche, Curro camina sin rumbo por los pasillos. El cansancio lo aplasta, siente que todo se ha desbordado. Salvó a Petra, sí, pero a cambio de un pacto que lo condena. La voz de Lorenzo todavía resuena en su cabeza, como una amenaza que se repite una y otra vez. No sabe cómo decírselo a Ángela. No quiere cargarla con esa verdad, no todavía. Ella, que por primera vez en mucho tiempo parece feliz, no merece conocer la magnitud del peligro que se cierne sobre ellos. En el dormitorio, Ángela reza en silencio. Da gracias por la vida de Petra, pide fortaleza para su madre y protección para Curro. No se da cuenta de que él la observa desde el umbral,
con una mezcla de ternura y miedo. Hay algo en ella que le recuerda a su hermana Yana. Esa fe obstinada en que el bien puede prevalecer incluso entre la podredumbre. Pero Curro sabe que en la promesa la bondad siempre tiene un precio. Y mientras la mira, comprende que su sacrificio apenas comienza. Esa misma noche, Petra vuelve a hablar. Ya no delira. Su voz, aunque débil, tiene la claridad de quien ha regresado del borde del abismo con una verdad entre los labios. Samuel la escucha con atención. Habla de un encargo que recibió años atrás, de órdenes que no podía rechazar, de silencios comprados con miedo. Dice que Cruz le dio instrucciones, que hubo un accidente que no fue tal. Cada palabra la debilita, pero también la libera. Samuel la detiene antes de que siga. No porque no quiera saber, sino porque teme por ella. En la promesa, las confesiones son más peligrosas que los pecados. Por la mañana, el rumor ya se ha extendido. Petra ha dicho algo sobre la marquesa, comenta Simona en la cocina, bajando la voz. Pía frunce el ceño. No le gustan los rumores, pero esa frase la inquieta. No es la primera vez que el nombre de Cruz aparece asociado a tragedias. Lo más inquietante es que Petra, aún al borde de la muerte, parece haber pronunciado esas palabras con plena conciencia. Manuel, ajeno a esos murmullos, recibe la visita de Lope, que regresa del taller de los Carril. Trae noticias sobre piezas desaparecidas, un inventario que no coincide, un transporte misterioso hacia el norte. Manuel escucha en silencio, y de pronto todo encaja. Los planos, la carta, las ausencias de Enora. No puede demostrarlo, pero siente que está a punto de descubrir algo mucho más grande que una simple traición técnica. Hay una red de intereses, un juego político que lo supera. Y, sin embargo, no puede rendirse. La promesa que dio a Catalina. Mantener su sueño en marcha. Lo obliga a resistir, aunque la verdad duela. Esa tarde, mientras el sol cae sobre el horizonte, Enora se despide de Toño con una sonrisa que oculta su partida definitiva. Dice que regresará en unos días, pero ninguno la volverá a ver en semanas. Su ausencia será interpretada de mil maneras. Algunos pensarán que huyó, otros que fue enviada a Francia por el marqués. Solo Manuel entenderá que esa fuga confirma su sospecha. Y con ella, un nuevo capítulo oscuro comenzará para la promesa. En la casa de los Figueroa, Leocadia observa desde el ventanal cómo el carruaje de Lorenzo se aleja por el camino de grava. Su mente está más clara que nunca. Ha decidido que no permitirá que ese hombre se apodere de su hija. Si tiene que destruirlo, lo hará. Pero para eso necesita información, necesita aliados, necesita jugar con la misma frialdad con la que él juega. Y su primer movimiento será ganarse la confianza de Curro. Cuando él entra en la sala, ella le ofrece un té y un gesto amable, una rareza en ella. «Has hecho mucho por esta familia», dice sin ironía. Curro, desconcertado, la escucha. No entiende ese repentino tono de afecto. Pero Leocadia sabe que el miedo se combate con dulzura. Y cada palabra suya está cuidadosamente medida. «Te he juzgado mal, creí que eras débil, pero me equivoqué». Curro no responde, solo asiente con cautela. Ella continúa, mirando hacia el fuego de la chimenea. «Necesitamos mantenernos unidos. Lorenzo no debe seguir controlándonos». En esa frase, Curro siente por primera vez que tal vez hay un punto donde ambos pueden coincidir. Pero lo que no sabe es que Leocadia no busca unión, sino dominio. Esa noche, mientras todo el palacio duerme, Petra despierta de nuevo. Sus ojos se abren en la oscuridad y su respiración se acelera. No sueña, recuerda una conversación, un grito, un rostro, la imagen de Cruz, con una vela en la mano y una orden en los labios. Intenta incorporarse, pero el dolor la obliga a permanecer inmóvil. Sin embargo, una sola idea se instala en su mente como una sentencia. Si sobrevive, no callará. Porque en la promesa, el silencio siempre ha protegido a los culpables, y tal vez ha llegado el momento de romperlo. El amanecer siguiente llega cubierto por una luz pálida, casi de invierno, aunque todavía sea octubre. En la promesa, el tiempo parece avanzar con una lógica propia, como si cada día arrastrara el peso de los anteriores. Nadie olvida lo sucedido, aunque todos intenten fingir lo contrario. La enfermedad de Petra, la intervención de Lorenzo, las mentiras de Enora, las maniobras de Leocadia. Todo ha dejado una huella visible, como una grieta que atraviesa el mármol. Samuel sale de la habitación de la enferma con el rostro demacrado. Ha velado toda la noche, observando cómo el pulso de Petra se estabilizaba poco a poco. Cuando la vio abrir los ojos por completo, comprendió que la batalla entre la vida y la muerte había terminado,
pero no estaba seguro de si el alma que había regresado era la misma que se había ido. Petra no habla mucho, pero su mirada es diferente. Más vacía, más profunda, más consciente del abismo que ha rozado. No es la misma mujer que servía a Cruz con ciega devoción. Algo en ella se ha roto para siempre. En el pasillo, Ángela y Curro la esperan con nerviosismo. Samuel les informa que lo peor ha pasado, pero añade algo más, con tono grave. Tendrá recuerdos confusos. Tal vez diga cosas que no comprendamos. Escúchenla, pero no la presionen. Lo dice porque teme que lo que Petra guarde en la memoria no sean delirios, sino verdades. Verdades que podrían derribar los cimientos del palacio. En la cocina, la noticia de su recuperación se recibe con alivio y con miedo a partes iguales. Simona cruza los dedos, Candela se santigua y Pía suspira. Ninguna de ellas sabe si alegrarse o preocuparse. La sola idea de tener de nuevo a Petra caminando por los pasillos les provoca un escalofrío. Era su verdugo cuando tenía poder, y ahora podría volver reforzada, renacida de su propio veneno. Vera, en cambio, siente compasión. Ha visto de cerca la muerte en los ojos de su padre, y sabe lo que significa volver de ese límite. En voz baja, murmura que nadie merece morir solo. Las demás callan. En ese lugar, la piedad es un lujo que se paga caro. Mientras tanto, en el hangar, Manuel examina los restos del último envío recibido. Una de las cajas está vacía. Los registros no coinciden. Hay documentos que faltan. Todo apunta a una fuga cuidadosamente planificada. Ya no tiene dudas. Enora se ha marchado, llevándose con ella los secretos del motor. La furia que siente no es de orgullo herido, sino de impotencia. No por el daño profesional, sino porque una vez más confió donde no debía. Le pesa haber sido ingenuo, haber abierto su mundo a alguien que solo lo utilizó. La traición, lo sabe bien ahora, no se escucha cuando llega. Se siente después, en la forma del silencio que deja atrás. Rómulo lo encuentra así, rodeado de papeles y planos. No hace falta que diga nada. El mayordomo lo observa con esa paciencia vieja de quien ha visto repetirse demasiadas veces la misma historia de caída y desengaño. Le ofrece una palabra de consuelo que no llega a pronunciar. Manuel levanta la mirada y solo dice que ya no tolerará más mentiras en la promesa. Y lo dice con un tono que recuerda a su padre cuando aún era capaz de imponerse. Algo en él ha cambiado también. La decepción lo ha endurecido. En la casa de los Figueroa, Leocadia recibe una carta sellada con el emblema de Lorenzo. No la abre inmediatamente, reconoce la caligrafía, la presión firme del trazo. Sabe que dentro no hay gratitud, sino amenaza. Cuando finalmente rompe el sello, encuentra solo una línea. Recordaré mi favor cada día que Petra respire. Ninguna firma, porque no hace falta. El mensaje es claro, ella lo dobla despacio, sin pestañear, y lo arroja al fuego de la chimenea. No lo hace por valentía, sino por instinto. El papel arde rápido, pero la amenaza no. Curro la observa desde el umbral. No necesita preguntar para saber de quién viene esa carta. Siente que ha arrastrado a todos a una deuda imposible de saldar. Ángela se le acerca por detrás y apoya la mano en su brazo. No habla, solo le ofrece el gesto silencioso del perdón. Pero para él no hay alivio. Sabe que, de una forma u otra, Lorenzo cobrará lo suyo. Y no hay escapatoria cuando quien exige no tiene escrúpulos. Petra, entretanto, despierta en su cama con una claridad nueva. El suero ha hecho su efecto, pero su mente está invadida por imágenes fragmentadas. La marquesa Cruz de Luján, la noche en que algo ardió en los establos, una orden dada en voz baja, una promesa hecha por miedo. Todo regresa como un torrente. Durante años guardó secretos ajenos por lealtad y por temor, y ahora esos secretos la atormentan como fantasmas que reclaman justicia. Siente la necesidad de hablar, pero cada vez que lo intenta, su voz se ahoga. Samuel, que la visita de nuevo al anochecer, percibe esa agitación interior. No necesita que ella le confiese nada, lo lee en sus ojos. Hay algo que debe salir, algo que lleva demasiado tiempo oculto. El sacerdote le recuerda, sin palabras, que aún tiene tiempo para redimirse. Pero Petra no piensa en el cielo, piensa en la tierra, en los que aún caminan sobre ella. Piensa en Cruz, en el daño que le ordenó hacer, en la sangre derramada por obedecer. Y comprende que quizás su salvación no pase por rezar, sino por hablar. Esa noche, mientras el resto del palacio duerme, se incorpora lentamente, toma una hoja de papel y un trozo de carbón, y empieza a escribir. Las palabras son torpes, pero firmes, nombres, fechas, lugares.
todo lo que cayó durante años. En otro rincón del palacio, Manuel hace lo mismo sin saberlo. Escribe en su cuaderno lo que ha descubierto sobre Enora, los movimientos de los planos, los indicios de espionaje industrial que apuntan a intereses extranjeros. No se trata solo de su orgullo personal. Está en juego la seguridad de la familia Luján. Y mientras traza las letras con pulso tembloroso, siente una especie de resignación serena. Sabe que la lucha por la verdad no tiene aliados duraderos, pero no puede detenerse. Pía, por su parte, empieza a recuperar su lugar en la casa. El retorno a la rutina la mantiene en pie. Ricardo no da señales de vida, pero algo en ella se ha endurecido. Ha aprendido que el amor no siempre se mide por la presencia, sino por la capacidad de resistir la ausencia. En los pasillos, su voz vuelve a sonar firme cuando da órdenes, su mirada vuelve a tener autoridad. Simona la observa con orgullo, sabiendo que detrás de esa mujer que todos respetan hay una herida que no cierra, pero que ya no sangra. En los jardines, Curro y Ángela caminan bajo un cielo encapotado. Ella le cuenta que Petra ha mejorado y que, según Samuel, pronto podrá levantarse. Él apenas escucha. Tiene la mente en otro lugar. No le dice nada sobre la carta, ni sobre la amenaza. Su silencio pesa tanto como la verdad. Ángela lo nota, pero no lo presiona. Ha aprendido que a veces el amor consiste en acompañar sin preguntar. Leocadia los observa desde lejos. No por curiosidad, sino porque sabe que en ellos está el futuro de su familia. La pureza de su relación la desconcierta, la intimida incluso. Durante años ha vivido rodeada de pactos, de traiciones y favores. Ver algo tan limpio le recuerda todo lo que perdió en su propia alma. Por un instante, siente una punzada de nostalgia por la mujer que fue antes de convertirse en estratega. Pero el momento pasa rápido. La realidad la reclama. Esa misma tarde, un mensajero llega a la promesa con una noticia inquietante. Trae un telegrama desde la capital. El Ministerio de Guerra ha recibido informes sobre la desaparición de diseños aéreos vinculados a la familia Luján. Manuel lee el papel con el pulso acelerado. La sospecha ya no es suya, es oficial. Enora ha sido identificada como agente al servicio de intereses extranjeros. El golpe es devastador, no solo por lo que significa para él, sino porque confirma que el peligro dentro de la promesa nunca fue imaginario. Ha estado ahí todo el tiempo, disfrazado de progreso. Cuando el marqués Alonso recibe la noticia, el desconcierto se mezcla con la humillación. La sombra de la traición amenaza con manchar el apellido Luján una vez más. Manuel, con serenidad amarga, asume la responsabilidad. Promete recuperar los planos, reparar el daño. No lo dice con soberbia, sino con la determinación tranquila de quien ha dejado de temer. Esa noche, Petra termina su carta. La deja sobre la mesilla, dirigida a Samuel, y se duerme. En su rostro ya no hay tormento, solo cansancio. Sabe que al amanecer su destino estará sellado. O vivirá como testigo o morirá como culpable. Pero lo que ha escrito ya no podrá borrarse. Al alba, Samuel encuentra la carta. La lee despacio, con el corazón latiendo en las sienes. En esas líneas está la confirmación de lo que durante meses sospechó. Cruz Izquierdo no solo fue cómplice en la muerte de Tomás, sino también responsable de otros crímenes encubiertos. La enferma, en su agonía, ha revelado los nombres de quienes la ayudaron, los pagos recibidos, incluso los lugares donde se ocultaron pruebas. Es una confesión completa. El sacerdote guarda la carta con sumo cuidado. Sabe que no puede mostrarla todavía. La verdad, en la promesa, necesita paciencia para sobrevivir. Mientras tanto, en el exterior, el cielo empieza a despejarse. Curro y Ángela, que habían pasado la madrugada vigilando a Petra, salen a respirar. Por primera vez en días, el aire no huele a muerte. Ella apoya la cabeza en su hombro, y él siente que, pese a todo, aún queda esperanza. Leocadia, desde el balcón, los observa y comprende que el poder que tanto ha ansiado tal vez nunca fue lo importante. Que lo único que da sentido a ese lugar son los vínculos que aún resisten entre la ruina. Pero su naturaleza no le permite entregarse a esa revelación. La transforma en estrategia. Si hay algo que aprender en la promesa, es que la ternura también puede ser un arma. En la última escena, Samuel deposita la carta de Petra en el interior de una Biblia y la esconde en la sacristía. Luego sale al patio y mira hacia el cielo. A su alrededor, el palacio parece tranquilo, pero en sus entrañas germina un nuevo conflicto. Las palabras escritas por una mujer moribunda serán, tarde o temprano, la chispa que incendie todo lo que aún se sostiene en pie. Y mientras el sol se alza sobre los muros centenarios, una sensación se apodera de todos.
Nada volverá a ser igual. Petra ha sobrevivido, pero con ella ha despertado la verdad. Y en la promesa, la verdad siempre llega tarde, pero nunca se detiene.